espero que estén demasiado bien. En esta situación les vengo a contar sobre el libro de Gabriel García Márquez, para ser mucho más específico sobre el capítulo 4. ¿Qué temas vamos a tocar hoy sobre este tema? Les voy a dar el contexto del autor, que es nuestro querido Gabriel García Márquez, el resumen de este libro, el análisis y el desarrollo del capítulo que vamos a tocar especialmente en el día de hoy. Y además de todo esto, también les vengo a dar mi opinión personal. Pues comencemos con esto porque es un tema demasiado importante para nosotros. Gabriel García Márquez, como muy bien nosotros sabemos, es un escritor colombiano, un autor colombiano, el cual es nacido en 1927 y falleció en 2014, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982. Fue una figura muy clave del realismo mágico. ¿Qué es ese estilo? Se estarán preguntando. Es un estilo que mezcla lo fantástico con lo cotidiano, que en sus obras siempre hay una fuerte crítica social, política y cultural. ¿Por qué hay de este tipo de críticas? Porque, como muy bien sabemos, en sus libros más reconocidos, que son 100 años de soledad y en parte este libro, que es el que vamos a tocar hoy, él habla mucho sobre la religión, el socialismo, pero también un poco de la política de estas épocas, que son épocas muy antiguas, que la parte de hablar de su realidad también le da su toque, que es su toque mágico que él tiene, que hace que sus obras sean tan conocidas y tan queridas por nosotros. Del amor de otros demonios fue publicado en 1994. La idea surgió cuando Márquez presenció la exhumación de una tumba colonial donde encontró una cabellera de más de 20 metros. Esto lo llevó a imaginar la historia de una niña condenada por la superstición al fanatismo. Como ya vemos, estamos empezando con esto. ¿Qué está haciendo él? Imaginándose lo que está pasando en este hecho, que es encontrar la cabellera de la niña. ¿Qué hizo él? Le dio ese toque mágico que nosotros conocemos y que es muy característico de él, que hace que sus obras sean tan queridas y tan reconocidas por todos nosotros. Bueno, ahora vamos a comenzar a entrar en lo que es el tema de este libro, de que es el amor y otros demonios. ¿Qué pasa? Para poder entrar a este capítulo 4, primero tenemos que dar un pequeño contexto de lo que ha pasado en los capítulos anteriores y de qué se trata este libro. El libro gira en torno a la historia de Sierva María, de todos los ángeles, la cual es hija de un marqués de cierto lugar de Cartagena en el siglo XVIII, y el cual la niña fue mordida por un perro que contenía rabia, el cual mordió a otras 3 personas que eran, si no estoy mal, esclavos negros, y aparte la mordió a ella. Como en este tiempo se manejaba mucho el tema de la religión y todo lo relacionado, y todo, absolutamente todo lo dominaba la religión, comenzaron a sacar murmuros de que ella estaba endemoniada y que estaba poseída, porque la rabia era una enfermedad que en ese tiempo no era tan o sea, no se tenía mucha información de ella, lo cual al ver que, digamos, por ejemplo, si una persona sacaba por la boca o cosas por el estilo, entonces hacía algo que está relacionado con la posesión. ¿Qué pasa? Comenzaron a sacar murmuros, lo que provocó que el padre de Sierva María, que es el marqués, que su nombre es Ignacio, recordar de que todo este podcast lo vamos a llamar Ignacio, hizo que Ignacio quisiera ayudar a su hija. Pero ¿qué pasa? La hija se dejó ayudar, obviamente, pero eso sí, tenía muy poca relación social y hablaba muy poco con él, ya que ella había sido repudiada por sus padres porque ella había sido criada por esclavos negros y aprendió muchas cosas como sus lenguas y su religión, lo que sus padres repudiaban demasiado. Todo esto hizo que su hija se quisiera ayudar, todo lo relacionado, pero no tenía tanto suceso con su padre. Aparte, cuando comenzaron a hacer sus presiones, a querer curarle y todo, nada de esto sirvió, porque se tenía muy poco conocimiento en esa época y algunos de los procesos que se necesitaban para hacer curación eran muy dolorosos, al final no servían para nada para la niña. Al final, el padre
pareció doloroso todo lo relacionado y al final se le fue asignado un hombre llamado Cayetano Laura, el cual ayudó en todo su proceso, el cual la ayudó en todo su proceso y hasta ahora, hasta ahí vamos en nuestro capítulo. Hasta donde Cayetano Laura está comenzando a tener relación con la niña para intentar ayudarla en su caso. Pero bueno, dejando todo esto de lado, ahora sí comencemos con el tema principal, que es el capítulo 4. Primero que todo les voy a dar un resumen sobre qué se habló en este capítulo. Este capítulo en sí comienza con Cayetano de Laura, que le explica quién era, que es el que cuida de Sierva María, y el obispo, los cuales están observando un eclipse. Y en este momento Cayetano le comenta al obispo que cree que María no está poseída, o sea, él tenía mucha razón en ese sentido, sino que la ve normal. El obispo obviamente no le cree porque pues como ya somos una persona religiosa que tiene mucha influencia en esto, y él comienza a decir que eso era una trampa del demonio en la que Cayetano había caído para pensar que no estaba endemoniada. Cayetano le da la razón. Después de esto inicia visitando a la niña para curaciones y atenderla. Como ya sabemos, a Cayetano se le había encargado que cuidara a la niña y fuera muy pendiente de ella, porque además de eso él iba a ser responsable del exorcismo de la niña. Hablando con ella, la niña le comenta que se va a morir. Estaba triste y asustada tanto que se acostó en su cama a llorar desconsoladamente. María le dijo que María le dijo al Cayetano de Laura que Martina le había dicho que después del eclipse iba a morir. El Cayetano fue a decirle a Martina que no le diera más sustos de los que ya tenía a Sierva María. Pero acá viene algo un cambio muy relevante. Lo que pasa es que en realidad Sierva María le había mentido a Cayetano Laura diciéndole que Martina había hecho esto, cuando en realidad Martina no le había dicho absolutamente nada a Sierva María. Después de eso se anuncia la llegada del virrey y la virreina, y pues dejan a Sierva María al lado con los preparativos para la bienvenida de ellos. Estas dos personas eran unas personas demasiado importantes. Nos dicen que la virreina y Josefa Miranda tenían un parentesco y por eso se llevaba bien. La abadesa, la cual es Josefa Miranda, no le vamos a decir abadesa sino Josefa Miranda, como es su nombre, le mostró el convento a la virreina, pero ella se interesó en la situación de Sierva María junto al virrey, ya que han visto varios casos de personas energúmenas y sienten pesar por el destino que esperaba la niña, invitándola así a una cena, lo cual provocó que Sierva María, después de mucho tiempo, tuviera su primer arreglo corporal y estuviera bonita, porque la peinaron, la bañaron y también le dijeron que mientras no le quitaran sus collares de santería ella se portara bien. En efecto, así fue. Esto, ¿quién se lo dijo? Se lo dijo Josefa Miranda a la virreina, porque anteriormente hubo un evento el cual se trataba de que le quitaron los collares y los anillos de Sierva María, y Sierva María se enojó porque esto era muy sagrado para ella, porque estos pertenecían a la cultura negra a la que ella consultaba. El virrey mandó a sus médicos que examinaran a la niña, los cuales llegaron a la conclusión de que no tenía absolutamente nada. O sea, la niña obviamente, como ya sabemos, no tenía ningún síntoma, ya que esto fue, digamos, una creencia por la época de que en realidad ella está poseída. Llegaron a la conclusión de que la niña no tenía absolutamente nada y de estar bajo una posesión demoníaca. Pero pues ninguno de ellos se sentía en la autoridad de decir sí o sí no, ya que el encargado de esto es el obispo. Como ya sabemos anteriormente, el obispo es quien maneja todo este tema de Sierva María. Él es el que tiene la última palabra en esto. Lo único es que Cayetano de Laura lo que hace es cuidarla, y el virrey no puede alegar, ni siquiera le podía dar ni la razón ni la contra al obispo, ya que el que tenía la última palabra era el obispo. Después
después de esto, de tener este pequeño, digamos, después de la niña ser revisada, pasan a contarnos sobre el marqués, que Cayetano fue a verlo y él le contó que está muy arrepentido y haber metido a su hija en un convento. Como ya sabemos, esto le afectó mucho. ¿Por qué razón? Porque esa fue la última opción que tuvo el Cayetano, que tuvo el marqués para poder salvar a su hija. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, usó muchos medios para intentar ayudarla y no pudo hacer nada. Él le contó que está muy arrepentido sobre toda esta situación y que quería protegerla para que no sufriera en ese lugar, porque como ya sabemos, aunque el marqués no sabía que su hija estaba sufriendo, él sentía que su hija estaba sufriendo. Le mostró a Cayetano un instrumento que tocaba Sierva María y también le dijo que fuera a verse con Abrenuncio, el cual es un doctor que anteriormente había diagnosticado a la niña y también no había llegado a la conclusión de que la niña no tenía nada. Pero como nosotros ya sabemos, en esta época se manejaba principalmente la religión y nadie le puso atención a esto. Nadie le iba a poner atención a la opinión de Abrenuncio. Cayetano se entendió muy bien con él y llegaron al tema de Sierva María. Ambos, ¿por qué? Sus puntos de vista. El Cayetano dijo que no parecía estar endemoniada y el doctor dijo que no era posible que contrajera rabia. ¿Esto por qué? Porque, pues como ya sabemos, Abrenuncio fue directamente al grano con él, porque se entendieron demasiado bien y el Cayetano se entendió muy perfectamente con él, ya que pasaba algo muy importante, de que una pequeña coincidencia de que Cayetano y Abrenuncio sabían hablar latín, por lo cual se entendieron un poquito mejor y tuvieron como, a partir de solamente esa situación de que los dos pudieran hablar en latín, tuvieron una mejor relación entre los dos y pudieron hablar más fluidamente del tema sin tener ningún problema sobre esto. Ambos llegaron a la conclusión de que lo único que iba a matar a la niña eran los exorcismos que debían hacerle. Como ya sabemos, para intentar salvar a Sierva María, iban a hacerle exorcismos para eliminar a esos demonios, esa posesión que ella tenía, pero en realidad no tenía absolutamente nada la niña. Cayetano fue al convento con una maletita, la cual traía dentro un instrumento que le mostró el marqués. El Cayetano le dijo a Sierva que su padre quería verla, pero la niña, llena de rabia, o sea, está completamente llena de rabia, le dijo que prefería morirse. Reconoció la maletita y explotó en un comportamiento violento, por así decirlo. ¿Por qué razón? Como ya sabemos anteriormente, ella pues se sintió de que su padre la botara, que la dejara a la suerte, ella se sintió así, pero en realidad el padre fue la última opción que tuvo para poder ayudar a su hija. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La maletita pues se la había dado antes el marqués Ignacio a Cayetano Laura Ventura un encuentro, porque quería que se la llevaran a la niña, ya que esta maleta tenía cosas, pertenencias de la niña y pues eran muy importantes para, según el marqués, pues eran muy importantes para la niña porque era lo que usaba, cosas como su ropa, cosas así, y pues Cayetano Laura le hizo el favor de llevarle estas cosas al marqués, llevárselas a Sierva María. Pero como ya vimos, la relación de Sierva María fue totalmente lo contrario. No fue una sensación de alegría, sino que explotó en ira y se sintió y se puso demasiado violenta, ya que lo único que le hizo el Cayetano fue lo único que le hizo al Cayetano ella mientras la llevaba fue escupirlo hasta que le sacó un crucifijo y lo puso en su rostro, y digamos le puso como cosas de Santísimo Padre, todo lo que esté dentro de esta niña sácalo y cosas por el estilo, ya que la niña comenzó a botar una babasa por la boca. Con la ayuda de la guardiana logramos volver a amarrar a Sierva María en su cama, o sea que después de haber arreglado todo este tema con la ayuda del virrey, haber ayudado a que Sierva María tuviera un mejor cuidado, terminamos volviendo a lo mismo. Amarraron a Sierva María
biblioteca, pero no a leer libros, sino a fregarse, o sea, a maltratarse, a fragelarse a sí mismo, o sea, maltratarse, desnudándose el torso y dándose golpes con odio por objeto de hierro, el cual se nos menciona en este capítulo. Luego de esto, el obispo llega y lo encuentra lleno de sangre, diciendo que Sierva María era el peor demonio que había visto en su vida, haciendo referencia a que había caído enamorado de Sierva María, lo cual esto muestra que el obispo, siendo una persona demasiado mayor para la niña, sintió amor hacia la niña y comenzó a sentir excitación cuando la niña le escupía la cara, lo cual es algo completamente absurdo y completamente enfermo, ya que él es una persona mayor para la niña y esto no se puede hacer. Bueno, ahora vamos a analizar un poco lo que vendría siendo este capítulo 4. Este capítulo 4 en sí nos habla mucho sobre lo que viene siendo la religión, el socialismo de esa época y también lo que viene siendo la influencia de religiones de socialismo dentro de la Iglesia de María. ¿Qué pasa? Al ser una época en la que se basaba mucho en la religión, al ser una época en la que se tenía, o sea, todo lo que se hablaba en esa época pues era muros y pues las personas en sí hablan mucho de eso. ¿Qué pasa? Esta religión controlaba técnicamente todo lo que tendría que ver con la vida de las personas. ¿Qué significa esto? Que la religión daba la última palabra en la vida de las personas. O sea, ¿qué quiero decir? Digamos, por ejemplo, si el marqués quería sacar a Sierva María de ese convento, ya no podía. ¿Por qué? Porque le ingresó en él y él lo que hizo fue entregarle en pocas palabras la vida y la responsabilidad de su hija a esta iglesia o al convento de Santa Clara, mejor dicho. Esto significa que si el marqués quiere recuperar su hija ya no puede. ¿Por qué? Porque le entregó y ya no tiene nada más que hacer, ya que le dio su última oportunidad a la iglesia y por esta misma razón la iglesia tiene la última palabra dentro de la vida de Sierva María. Como ya sabemos, la van a exorcizar y si quieren exorcizarla, a pesar de que el marqués ya no quiere que la exorcicen, aún así la van a exorcizar, ya que tienen la última palabra sobre todo la iglesia y esto, y el obispo más que todo. El obispo también tiene una influencia, tiene la última palabra en todo esto. Y el obispo, también por gran parte de la presión social, tampoco quería en sí liberar a la niña, porque sabía que luego se iba a sacar para los muros, unas cosas, las otras, y esto iba a afectar mucho su posición y su puesto. Y podría ser probablemente que lo llegaran a bajar de su puesto. Técnicamente de esa manera fue que se ha desarrollado nuestra temática principal, porque se vio afectado desde que comenzó, que fue cuando mordieron a la niña el perro con rabia, hasta ahora, que es cuando ya está ingresada en el convento y es tratada como un animal, ya que había sido mordida por aquel perro, el cual contenía la rabia, y como ya saben, en esa época no se conocía mucho sobre este tema. Y en sí, esto se ve que está muy mal. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, al tener esto una gran influencia, hace que la vida de muchas personas, a pesar de que en sí ya tenga una solución, la vida de estas personas no se puede solucionar por sus propias cuentas, sino que sea por la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder terminar con nuestro podcast de este capítulo del amor de los demonios? El capítulo 4, voy a dar mi opinión según he visto como este capítulo. Este capítulo a mí personalmente me parece un capítulo que es muy informativo, o sea, su información es demasiado detallada, hay partes que nos dan hasta detalles de ciertos ambientes, ciertos espacios o de ciertos personajes o cómo van vestidos, y eso en sí me parece innecesario, pero en algunos casos esto puede ayudar al lector a entender un poco mejor el ambiente y el contexto en el cual se presenta esta historia, como
ya sabemos es una historia de una época antigua, y como la gente no tiene tanto conocimiento de esta época antigua, esto le va a ayudar demasiado a poder entender más o menos cómo era el ambiente o cómo era el trato a las personas en esa época o cómo se veía esa vida social. Además de eso, profundiza mucho el lector, porque a pesar de dar esos cortes de información y detalle, también nos dan unos diálogos que nos hacen querer profundizarlos más y querer saber más de esta historia. O sea, querer conocer, querer saber qué sigue pasando, por lo cual hunde mucho al lector hasta el final, y esto se ve demasiado en este capítulo, también en el capítulo 3 y en el capítulo 1. ¿Por qué elimina el capítulo 2? Porque el capítulo 2 no me gusta en cierta parte por darnos un contexto del origen del marqués y explicarlo otro, pero eso no importa ahora, estamos hablando del capítulo 4. Como venía diciendo, este capítulo me parece un capítulo muy informativo, que tiene una información muy importante, y aparte me gustó el saber qué siguió pasando con el marqués. Como ya sabemos, la historia principal es de Yerma María, pero también me gustó saber y tener esa información de cómo sigue el marqués y qué piensa de cómo ha ido su hija, y asimismo qué piensa su hija sobre su padre, haciendo que, como ya vimos, el Cayetano de Laura haya hecho esa visita y haya llevado las cosas, y así saber cómo reacciona Sierva María a la presencia de su padre o algo enviado por su padre. También al personaje muy importante en el primer capítulo, que nos sirvió demasiado para poder entender un poco, sirvió demasiado para poder ayudar en el proceso de Sierva María con la movida del perro. Además, es un personaje que a mí personalmente me parece muy buena su manera de ser, o sea, me parece un personaje que me gusta su manera de ser. Resumiendo todo, en resumidas cuentas, este capítulo me pareció muy informativo. Ha tenido un análisis en el cual he recalcado la religión y el pesimismo de esa época frente al obispo de la iglesia y la demás gente del pueblo. Además, saber cómo fue el trato de la niña ante su situación frente al virrey y la virreina, que también me gustó mucho cómo los trataron. Y finalmente me gustó bastante este capítulo por encima de los otros anteriores, porque ha tenido una información muy importante para nosotros. Y bueno, espero que te hayas quedado hasta el final y te haya gustado esta información sobre el capítulo 4 de La Mano de los Demonios, en el cual recalcamos el análisis, mi opinión personal, el contexto y también la biografía de nuestro querido Gabriel García Márquez. Espero que te haya gustado, perdón por hacer un podcast tan extenso, y lo siento mucho, pero es que quiero dejar bien claro todo lo que pienso sobre este capítulo, y que no haga falta mucha información, sino la anécdota que para mí es muy necesaria para poder entender esto. Espero que te haya